Sí, ahí incluye personal que es especializado y personal que está en la dirección general. A ver, ¿cómo así? Es que son por turno, señor diputado, que el personal que está en turno y disponible sí tiene acceso a eso porque hay un grupo de descanso. Sí, no me cuadran los números. No cuadran para nada. 12 millones en baja cuantía para 6 cocinas. Y esas comisarías no tienen ese número de personas. ¿Y en dónde compran los insumos? En el plan tengo el nombre, las empresas, son varias empresas. O sea, que si hay empresas que le proveen a ustedes los insumos. O sea, no es tanto que vayan al mercado a comprarlo, ¿ah? No. Yo sí, entonces igual requiero que me diga cuáles son esas empresas. Son 12 millones. ¿Cómo? Nosotros van enviando. Sí, ahí, señor director, viceministro, necesitamos las empresas que utilizan para este caso. Y yo le requiero que me mande el listado de todos los oficiales que están. ¿Perdón? Se les da alimento a especialidades, por ejemplo, LIFEP, DONA, Polimer, y hay diferentes unidades especializadas que se les apoya con esa alimentación. Pero es que esas cocinas no tienen capacidad de hacer esa cantidad de alimentos. Sí, en 6, tener la capacidad de hacer 12,000. No, y no solo 12,000, 12 por 3. 36,000 tiempos de comida. Esos son 12,000 tiempos de comida. Por eso. Ajá. No. No, usted me dijo 12,000, perdón. Discúlpeme, a mí me dijo 12,000 elementos, 3 tiempos de comida cada uno. O sea que en 6, permítame, en 6 cocinas usted está realizando 36,000 tiempos de comida. Y se gastan 12 millones. Es que ahí es donde no nos empiezan a cuadrar mucho los números. Y es matemática simple, pues, la que estamos haciendo. Sí, puede. Ya después, obviamente, la vamos a revisar más a fondo, pero entonces dígame usted, si son 12,000 elementos, yo necesito el listado, porque supongo yo que ellos pasan firmando ahí también su listadito. Pero necesito discúlpeme, señor director, necesito que me mande los nombres de todos los oficiales o PNCs que estén en servicio en la comisaría 11, 12, 13, 14, 16 y dirección general. Para tener claridad quiénes son los que están ahí asignados. Por ejemplo, aquí está el dato, el desayuno fueron hoy 867 desayunos. Pero entonces no están cuadrando los datos. Mejor lee los datos bien porque dijo primero 12,000 elementos. Sí. 9,857 desayunos se dieron el día de hoy. ¿Y usted está seguro que son solo 12 millones los que gastan ahí? Así es. Que aproximadamente el tiempo de desayuno está como a 22 quetzales y el almuerzo está de 28 a 30 quetzales. Yo sí necesito que me envíen primero todos los tiempos de comida que han servido 2024, 2025, el listado de los agentes que están en estas comisarías que ya le mencioné, y como son de baja cuantía, los soportes de compra. ¿A quiénes son las empresas que les compran? ¿Cuánto cada una? ¿Cuánto le compraron todo el 2024 y cuánto le llevan al 2025? Perfecto, yo con gusto les haré material. Su director, ¿quién cocina ahí? Personal por contrato de su grupo 18. ¿Cuántas personas tiene contratadas para cocinar? Entre cada comedor tiene de 35 a 40 personas. Es un comedor grande. Son comedores grandes. Bueno, estos comedores son también necesarios hacer la visita a los lugares. Y Ya los han ido a visitar y son comedores grandes. Sí, tal vez que me mande también la dirección donde está ubicado cada uno de estos comedores. Se lo envío. Toda esta información que les hemos pedido se las requiero para el día lunes a las 2 de la tarde.
para que ustedes nos la puedan enviar a la oficina 409, el edificio 7 y 10, para que nos la puedan enviar y tener claridad en el mismo. Al final, compañeros diputados y asesores, señor viceministro, usted que recién asume, usted hoy pudo escuchar las preocupaciones que hay en esta bancada con el tema de seguridad, para que toda la población que hoy nos ve a través de nuestras transmisiones y redes sociales tenga claridad. Tenemos un incremento importante en cuanto a extorsiones y en cuanto a homicidios. Un incremento que al principio no cuadramos con los informes que nos dio el director de la PNC y con los informes que tiene tanto el Ministerio Público como los que tiene RENAP. En ese sentido, pudimos observar que en homicidios, según la PNC, fueron el año pasado 1.120 y ahorita, sin terminar el año, va por 1.385 homicidios. O sea, hay un incremento que ustedes atribuyen al 15%, sin embargo, los datos que nosotros tenemos son superiores. En el tema de las extorsiones, aún más. Tenemos nosotros Totonicapán y Baja Verapaz y Alta Verapaz, Jalapa y Jutiapa disparados en el tema de extorsiones. Y la población que hoy nos ve sabe muy bien que esta ya no es mera percepción. Aquí la PNC nos decía de que era un 4% de incremento. Le demostramos que no es un 4%. Un 4% no sería permisible en la población. El incremento en extorsiones y homicidios se ha disparado y no es percepción. El ministro de Gobernación ha dicho públicamente que es percepción, pero tal vez percepción para él porque anda con una comitiva como de 10 carros. Pero para la población guatemalteca no solo es percepción, ya se está sintiendo, ya todos tenemos un familiar, un amigo, un conocido que está sufriendo esta violencia, las extorsiones, los robos y ya no digamos el tema de los homicidios. Entonces, compañeros, tenemos preocupación grandemente. Luego vemos en el sistema penitenciario, le pedimos aquí al director que nos dijera cuál es su plan, porque han realizado requisas. 5 requisas el día de hoy, pero son 23 centros carcelarios. De esas se realiza una en el preventivo, pero el preventivo tiene 12 áreas, 12 sectores, y solo en uno se ha realizado. Entonces aquí se ve que son las mismas acciones que hacen todo el tiempo, que no resuelven nada, y que lo que se está buscando nada más es como de alguna manera buscar mecanismos para o distraer o tratar de ellos minimizar estos datos que hoy hay de extorsión y de homicidios en Guatemala. Entonces aquí se está demostrando con números que la situación es dura y es difícil. Y el director del sistema penitenciario le pedimos cuál es su plan y qué cambios van a haber que demuestren que realmente va a haber un cambio significativo. Nos sigue un poco con lo mismo, nos volvió a hablar de los bloqueadores de señal y nos volvió a hablar de los rayos X para ingreso de cosas, pero cuando le pregunto el expediente como tal, cómo va, es planificación todavía, es idea, todavía no está definido. Es decir, no hay acciones concretas en este caso. Le preguntamos qué va a pasar, si van a demoler o qué, los apartamentos que hay en las cárceles y cuestiones. Entiendo yo que algo de eso van a hacer, pero no lo dijo tampoco con claridad el director del sistema. Sin embargo, se habló del tema de las cárceles, lo cual nos dice que ya va una planificación, lo vemos bien. Yo creo que ese es un tema importante, pero les pediría en este caso que las otras dos que el ministro dijo, que no vayan a hacer cuentos del ministro, pues, sino que se hagan una realidad, que mejoren en este caso la percepción de los mismos. Y luego, el otro tema que nos preocupó fue el negocio. Aquí están las comidas que dan en el sistema penitenciario, miren, compañeros, un banano y casi igual al que enseñó el ministro, solo que este todavía es un poquito menos vergonzoso. ¿Cuánto va? 22 quetzales vale cada tiempo ¿perdón? ¿Cuánto? 9 quetzales. 9 quetzales. Aproximadamente 10. En el sistema. Sí. 10 en el sistema, 22 a los policías allá. Y aquí están las fotos de cómo llevan la comida también y cómo la sirven en estos lugares. Será para ir haciendo un resumen. Luego preguntamos cómo se autoriza nosotros sin ser una unidad de inteligencia. Aquí están las fotos de materiales de construcción que meten a las cárceles y que están construyendo adentro sus viviendas. ¿Cómo? Y dicen que ellos están todavía en análisis y en cuestiones de verificar este tema. Entonces nos preocupa. ¿Qué pedimos nosotros? Un cambio. Vamos a citar al ministro de Gobernación
hoy ya con la información que ustedes nos dan, y al viceministro lo que le pedimos ahora que recién asume, es que estas unidades a su cargo realmente le respondan a la población guatemalteca, porque las extorsiones salen de las cárceles, y todos aquí lo sabemos, y tienen teléfonos, y una requisa esporádica, esas muestras que están haciendo no resuelven la problemática, salvo que quieran hacer una revolución real en las cárceles, y si así lo quieren hacer, que pues que se vea. Y el tema de la PNC, que a veces me da la impresión que el sistema penitenciario está rebasado, y por eso también entra la PNC a hacer sus acciones en el sistema penitenciario. Conclusión: se incrementan los homicidios, se incrementa la extorsión, se incrementan los robos, y eso que no nos dio tiempo de hablar de otro tipo de robo de vehículos, de motocicletas, que también tuvo un incremento en robo de motocicletas, y también aquellas motocicletas que andan sin placa para delinquir y pasan enfrente de muchas agentes y nadie les dice nada, y que son los que le pasan robando al guatemalteco común y corriente su celular en las paradas de buses, enfrente de sus hogares, en las calles, y no permiten al guatemalteco caminar con tranquilidad. Ese es como el resumen de lo que hoy hemos tenido y que hemos visto con mucha preocupación. Diputado Orlando Blanco, si querés ampliar. Sí, solo al viceministro, que usted es nuevo, un tema fundamental es, hay un detonante que genera cambio de la tendencia en las cifras de violencia en Guatemala. Es decir, si uno analiza el 2024, uno ve que es más o menos cifras estables, pero el 2025 hay un cambio de tendencia. De acuerdo a los reportes de inteligencia que tienen ustedes, ¿a qué se debe? ¿No? Porque los últimos 3-4 meses se les dispararon los indicadores. ¿Cuál es el detonante? Sí, señor diputado, precisamente al ingreso de mi gestión hicimos un análisis de cuáles podrían ser esas causas. Pues ese detonante, hay varios factores, es un fenómeno multicausal. Ya lo conversaba el señor director de la Policía Nacional Civil. Hay un porcentaje asociado a personas con algún vínculo o nexo con algunos grupos delincuenciales. Sin embargo, yo desde mi perspectiva, se lo comentaba al señor diputado hace un momento, que parte de mi gestión es también generar una redefinición de los servicios policiales. Tenemos claras las causas y sobre esas causas estamos incidiendo. He dado instrucciones a la Policía Nacional Civil y al sistema penitenciario para trabajar colaborativamente y desde esa perspectiva generar un impacto positivo. Las cifras que hemos determinado y se han identificado es que en cuanto a los delitos que tienen que ver contra el patrimonio, sí hay números positivos. Los números donde se han incrementado son los delitos contra la vida, pero sobre eso nosotros ya estamos generando un impacto positivo. De hecho, tenemos un registro diario. El día de ayer tuvimos la mitad de homicidios versus el mes pasado en la misma fecha y el año pasado en la misma fecha. El día de anteayer también tuvimos la mitad de homicidios versus el año pasado y versus el mes pasado. Entonces creo firmemente que esta redistribución o este rediseño de modelo de servicio de policía con las unidades articuladas y coordinadas dará un resultado positivo. Son esfuerzos que hay que hacer, son momentos que hay que generar y reorientar las estrategias, pero como pilar principal de mi eje de trabajo es hacerlo con transparencia, con integridad y buscando ese bien común, principalmente proteger la vida de los guatemaltecos. Sí, pero mire, no me responde ahí con claridad. Vean, si ustedes traían datos estables, indicadores estables, ¿por qué se mueven tan abruptamente esos indicadores? Eso es justamente trabajo de inteligencia, identificar, acá está el detonante, y no me lo han sabido explicar. Porque mire, el ministro tiene razón cuando dice que una parte de la seguridad es percepción, pero la percepción juega a favor y en contra de determinados actores en determinados momentos. Porque hoy puede estarle jugando a favor a ustedes, pero mañana les puede estar jugando en contra. A veces un hecho hace que la percepción se dispare, ¿verdad? Por la característica del hecho,
¿verdad? Pero al final de cuentas son las cifras, son los indicadores, y las cifras sí se les dispararon. Entonces, ahí debe de haber un factor de inteligencia que explique esta situación. No sé si puedo tomar la palabra. Sí, puede tomar la palabra. Señor diputado, usted bien lo decía, a inicio de año, desde que esa es una situación de análisis en la cual desde que cambió el gobierno de Estados Unidos, las políticas migratorias y de cierre de fronteras fue sumamente determinante para que toda la droga, por ejemplo, que iba hacia Estados Unidos, generó un efecto rebote hacia nuestros países, porque mucha de esa droga quedó en el medio, tanto en México como en el área centroamericana, y eso ha ocasionado que la distribución al menudeo se haya incrementado, y por ende las pandillas vieron como una oportunidad de agenciarse de fondos y fortalecer su economía criminal a través del narcomenudeo. Desde el año 2010 la MS empezó con ese negocio, inclusive ustedes pudieron darse cuenta en el año 2010, pueden ver noticias en las cuales, por ejemplo, en varios clubes nocturnos a nivel nacional hubieron detonación de artefactos explosivos en los clubes nocturnos y en las barras show, pero era porque los propietarios de esos negocios no accedían a vender la droga. La MS empezó a tomar el control desde ese año, y definitivamente el barrio 18 desde agosto del año 2024 empezó a ver como una oportunidad de agenciarse de fondos, y empezaron a matar y asesinar a los dueños de puntos de venta de droga ya establecidos, inclusive los clubes nocturnos y bares y barra show. También incrementar sus actividades criminales a través de la trata de personas, promoviendo la prostitución en clubes nocturnos con prostitutas de nacionalidad salvadoreña. Y derivado de ello es que ese efecto rebote que ha tenido la droga también hemos visto como un grave problema, que si realmente se está dando una serie de situaciones por el tema de narcomenudeo, es porque tenemos un grave problema de país de adicción a las drogas. Inclusive hemos director, y ese era un tema, y yo lo quería sacar a colación justamente por eso, porque a mí sí me parece que es un factor al que poca atención se le está poniendo. Y es decir, ya no somos solo un país de tránsito, ¿verdad? Somos un país de consumo, ¿verdad? Y eso da la pauta al tema del narcomenudeo, ¿verdad? Ustedes tienen cifras, ¿qué droga es la que más se está consumiendo en el país? ¿Es droga sintética? ¿Qué tipo de droga es la que se está...? Bueno, empezaron a surgir los laboratorios. Hay que recordar que allá por el 2010 más o menos empezó con el tema de importación de droga sintética, la dilución de las anfetaminas que se hacían. Luego pasamos a que el gobierno de Jimmy al descubrimiento de los primeros laboratorios de procesamiento de cocaína aquí en el país, y así se ha venido degradando, pero muy poco se está diciendo del tema del consumo de Guatemala. ¿Cuánto de la droga que va en tránsito se queda acá? ¿Ustedes tienen ese tipo de cifras? Generalmente el tema de la droga que va en tránsito terrestre es la que se va quedando, porque han habido muchas limitaciones. Se han dado casos en los cuales, pues, cuando es ya sea por las fronteras legales o establecidas, y los errores que se han cometido tal vez por falta de tecnología o en determinados puertos o fronteras, sí ha pasado. Pero en el caso de la droga que ha ido por vía terrestre, generalmente en el paso por México es un tema complicado, en el cual las estructuras criminales dedicadas al narcotráfico en ese país son fuertes, y ha habido ese límite y se ha quedado mucha de esa droga en el país. El alto consumo que se tiene en la actualidad en Guatemala es de cocaína, es constante, que se ha notado en los allanamientos. Inclusive el día de hoy se están realizando allanamientos por parte de Dipanda en algunos puntos de venta de droga, y hay bastante droga incautada, hay armas de fuego, en las cuales dan cuenta que esta cocaína que se consume en el país, ¿alguna es producida acá en Guatemala, o es de esta que va en tránsito y que se queda? Consideramos que es la que va en tránsito, porque generalmente se han dado también algunos homicidios en los cuales se ha previsto que posiblemente estas personas trasladaban droga y fueron interceptadas por otros grupos criminales o tumbadores, como nosotros le decimos. Pero la cocaína es una droga cara en el mercado de las drogas. Así es decir, ahí hay estamentos
también que tienen acceso a ese nivel socioeconómico para poder comprar esa droga. Sí, en este caso nosotros hemos detectado que inclusive han tratado de volver adictos a niños y adolescentes en los centros educativos. Por ende, nosotros hemos implementado operativos de escuelas seguras en algunos centros educativos. Pero es bueno decirlo, director, sí, porque es en centros educativos FIFI, ¿verdad? Centros educativos bien, donde más se da ese problema, ¿verdad? Son centros educativos donde asiste población económicamente pudiente y ahí hay reclutamiento de jóvenes que se vuelven en distribuidores al interior de los centros educativos, pero no es en un instituto público. Allá marihuana fuman y a lo sumo alguna cuestión, pero en esos centros sí se da este tipo de consumo. el problema es que la droga es evolutiva en el tema de las adicciones y generalmente se empieza con marihuana y se tiene una evolución en el consumo. Inclusive desde la pandemia en algunos centros carcelarios empezó podemos decir, a fabricar, en el caso de las pandillas, una droga que se le denomina droga del pollo, o pollitos, como comúnmente le dicen. Es una droga sumamente barata, en la cual nosotros hemos detectado también, y por eso se ha coordinado DITRONA, porque en muchos de los centros carcelarios sí es una preocupación que estuvimos hablando con el director del sistema penitenciario, que se observa que hay gallineros, y es porque este tipo de droga se fabrica los famosos pollitos de estiércol de pollo, precisamente, con sustancias veterinarias como lo es la anestesia, similar al fentanilo, y se le agrega también una piedrita de crack. Esa droga está valorada en aproximadamente 15, 20 quetzales, cada pollito de esos que le denominan, y es una preocupación en la cual hemos estado hablando, y por lo tanto se han estado haciendo las requisas para poder sacar las gallinas y aves de corral que tienen en esos centros carcelarios, porque generalmente esta droga es sumamente adictiva, sumamente mortal. Las personas generalmente fallecen por enfermedades cardiorrespiratorias, pero generalmente es por una adicción abrupta de este tipo de droga. Y su producción es en los centros carcelarios. Ahorita ya se ha extendido a diferentes zonas, específicamente zona 18, Colonia de Limón, que es donde se tiene ese problema. Ok, no, es que es importante. Mira, y el tema de los grupos etarios que más están consumiendo droga en Guatemala, ¿tienen ustedes ese dato? Sí, es conforme la capacidad económica que se tiene. Lamentablemente también estos operativos que se han realizado con multisectorial, bajo la premisa de que es para las carreras clandestinas, también es con otro objetivo. Ustedes se han podido dar cuenta de que generalmente en las salidas de los clubes nocturnos en horarios de madrugada han habido riñas en las cuales, pues posterior a que estar bajo efecto de una droga o de licor, una riña y se disparan y ocasionan personas fallecidas y todo. Entonces estos operativos van orientados precisamente para eso, para prevenir hechos delictivos y homicidios en las calles posterior a salir de los clubes nocturnos. Entonces, pero sí consideramos que muchos de estos hechos se han dado bajo efecto de algún tipo de droga. Inclusive el compañero de tránsito que murió el día viernes pasado, consideramos, bueno, preliminarmente todos decían que estaba drogado, pero es un tema que ya INASIF excluía. Pero parte de la conclusión es que se ha incrementado el consumo de drogas en Guatemala. Para nosotros es importante decirlo porque generalmente es un problema que tenemos. Si hay alta demanda y alto problema de narcomenudeo es porque hay alta demanda de la población. Y hay diferente tipo de droga y el consumo está relacionado también al tema de la capacidad económica de acceder. La cocaína es más cara, los pollitos son más baratos, ¿no? Pero preocupante, se le decía lo del grupo etario porque hace alrededor de 6-7 años en Estados Unidos, en una visita que hice allá, uno de los temas preocupantes de ellos era justamente el tema en torno al tema del consumo de la droga en Estados Unidos, en cuanto al cambio de la tendencia. Ya no se estaba consumiendo la cocaína en las proporciones que se consumía, sino drogas sintéticas, fentanilo y cosas por el estilo, pero lo que más me llamó la atención era que el grupo etario que más consumía era entre 9 y 15 años de edad. Y eso es preocupante porque justamente desde los centros educativos empieza el reclutamiento. Así es.
Bueno, creo que nos quedan pendientes para las próximas y creo que es interesante tratar el tema de drogas y la situación que se está generando. Nos queda pendiente ver otros temas como el monto que pagan por informantes, ¿verdad? Creo que hay que conocer más a profundidad qué efectos, qué resultados está teniendo esos más de 12 millones que pagan a informantes, obviamente desconocidos. Y sobre todo nos queda la preocupación, señor viceministro, señores directores y subdirectores, en relación al incremento de homicidios y a extorsiones. Y le dejamos, señor director del sistema, el tema también de tomar acciones para mejorar estos problemas del sistema penitenciario. De igual manera decirles a ustedes que esta bancada, si en algún momento hay alguna propuesta, iniciativa de ley o alguna acción que pueda ayudar al trabajo de ustedes, también estamos para esto. Así no se interprete, porque nuestro cuestionamiento es porque nosotros hemos estudiado estos temas, pero también queremos colaborar en la solución de estos problemas. Obviamente a veces hay funcionarios que no se dejan ayudar, pero en este caso estamos nosotros también con esa preocupación también como país de nuestra juventud, ¿verdad? Éramos una sociedad que era un país que era paso de drogas y ahora ya es de consumo. Es un tema que nos debe preocupar por las nuevas generaciones. Muchísimas gracias por su presencia. Estaremos citando próximamente al señor ministro de Gobernación. Tengan ustedes buena tarde. Se levanta la ¿Esto es tuyo o es mío? ¿Vamos a hablar? Es suyo, señor. No,